Prueba de hipótesis de dos factores F ANOVA. Métodos probabilísticos. Integrantes: Marta Ofelia Pérez Guillén, Mario Fernando Juárez Ortiz, Gerardo José Pérez Martínez. Con el experimento se pretende mostrar el modelo ANOVA de dos factores realizando una hipótesis donde se da a conocer la resistencia del papel higiénico de las diferentes marcas. Para ello se han elegido tres diferentes marcas de papel: Mil Hojas, Nevax y Rosal, los cuales se identificarán con los literales A, B y C, donde se utilizará agua para demostrar la resistencia que estos tienen ante la humedad con una capa, dos capas y tres capas. Materiales: un gotero, tres marcas diferentes de papel higiénico, un contrapeso, un vaso o recipiente y agua. Luego de los videos se muestra la siguiente tabla, en la cual se presentan todos los datos obtenidos de las tres diferentes marcas de papel, en las cuales se han simbolizado con los literales A, B y C, donde se tiene también los datos obtenidos de los experimentos realizados con una hoja, con dos hojas y tres hojas, midiendo la resistencia de cada marca y el total de gotas de agua utilizadas en cada marca, donde al hacer la sumatoria de los totales tanto en filas como en columnas, se tiene el total de todo. Planteamiento de la prueba de hipótesis de F ANOVA, donde el primer paso se tiene que la hipótesis A es igual a B, la hipótesis B es igual a la hipótesis AB es igual a 0. Como segundo paso se tiene la hipótesis alternativa, en la cual la hipótesis A es diferente a B, la hipótesis B es diferente a A, la hipótesis AB es diferente a 0. Como tercer paso se tiene el paso de significación, en la cual este equivale al 0.05, equivalente al 5%. Prueba F. Para el modelo de diseño factorial de dos direcciones de varianza, donde se tienen tres fórmulas, las cuales son F es igual a MSFA sobre MSE, F es igual a MSFB sobre MSE, F es igual a MSAB sobre MSE, notándose que el denominador en ambas fórmulas se repite, siendo MSE, donde a continuación se mostrará el procedimiento de cada fórmula. Para MSFA tenemos que esta fórmula es igual a SSFA sobre R-1, donde su fórmula de resolución es la mostrada del lado superior derecho. Prosiguiendo, para MSE tenemos que esto es igual a SSE sobre R multiplicado por C, todo esto multiplicado por N'-1, donde su fórmula de resolución es la mostrada del lado inferior derecho. Para obtener los resultados de MSFA se necesita saber el resultado de SSFA, la cual se obtiene usando la fórmula mostrada del lado derecho, donde esto es la sumatoria de filas al cuadrado, las cuales están representadas en la tabla, todo esto sobre C, que es la representación de las columnas, y N', que son la representación de las réplicas. Todo esto menos GT, que es el total de los totales elevado al cuadrado, entre R multiplicado por C multiplicado por N'. Sustituyendo todos estos datos en las fórmulas, da un total de 11.55 en SSFA, el cual dicho resultado, sustituyéndolo en la fórmula de MSFA entre R-1, da un total de 5.77. Para conocer los datos de MSE se necesita conocer antes los datos de SSE, que es la sumatoria de filas, columnas y réplicas
las cuales se obtienen elevando cada valor al cuadrado, el cual da un total de 27, que da como resultado 167. Para sustituir la sumatoria de filas y columnas al cuadrado, esta se divide entre n', que son las réplicas, donde se suma cada dato de cada réplica y se elevan al cuadrado, dando un total de 426, el cual se sustituye en la fórmula y da un total de 25 como dato de SSE. Dicho resultado, sustituyendo en la fórmula de MSE, se realiza el cálculo y da como resultado 1.39. Teniendo estos datos, se sustituye en la fórmula de F, que es MSFA sobre MSE, donde al sustituir estos valores, F quedaría igual a 5.775 sobre 1.39, dando un total de 4.15 en F. Continuando, para MSFB, tenemos que esto es igual a SSFB sobre C-1, donde su fórmula de resolución está mostrada al lado superior derecho. Para MSE, tenemos que esto es igual a SSE sobre R multiplicado por C, todo esto multiplicado por N' menos 1, donde su fórmula de resolución está mostrada al lado inferior derecho. Para obtener el resultado de MSFB, se necesita conocer el dato de SSFB, el cual se obtiene usando la fórmula mostrada al lado derecho, donde esto es la sumatoria de columnas al cuadrado, las cuales están representadas en la tabla, todo esto sobre R, que son las filas, y N, que son las réplicas, menos GT, que es el total de los totales, elevado al cuadrado, entre R multiplicado por C multiplicado por N'. Sustituyendo cada dato en la fórmula, da un total de 3822 en SSFB, el cual sustituyendo en la fórmula de MSFB entre R-1, da un total de 1911 en MSFB. Como el valor de MSE ya se conocía siendo 1.39, solo se toma la fórmula de F siendo MSFB sobre MSE, sustituyendo los valores, quedaría 19.11 sobre 1.39, dando un total en F de 1374.82. Para conocer el dato de la última F, se necesita conocer el dato de MSAB, que la fórmula es SSAB sobre R-1 multiplicado por R-1, ya que el dato de MSE ya se conoce, siendo 1.39. Para conocer el dato de MSAB sobre MSE, se necesita conocer antes el dato de SSAB, donde su fórmula de resolución se muestra al lado derecho. Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtiene el dato de SSAB, que da menos 10.412.88. Dicho resultado se sustituye en la fórmula de MSAB, dando un resultado de menos 2.603.222. Para conocer los datos de F final de MSAB sobre MSB, se sustituyen dichos valores en la fórmula, quedando menos 2.603.22 sobre 1.39, que es el equivalente de MSE, dando un total en F de menos 1872.8215. Como siguiente paso se tienen las fórmulas de los valores críticos, donde FUA su fórmula es R-1 multiplicado por R multiplicado por C, todo esto multiplicado por N' menos 1. Del mismo modo para FV, donde se sustituyen los datos y en ambas fórmulas da un valor crítico de 2.18. Caso contrario que para FUAB, su valor crítico da 4.18, donde también su fórmula cambia un poco, donde esto pasa a ser R-1 multiplicado por C-1, todo esto multiplicado por R por C multiplicado por N-1. Para el siguiente paso, tomando esta tabla del modelo de análisis para dos factores, se sustituyen los datos obtenidos de todas las muestras y todos los resultados obtenidos mediante las fórmulas en la siguiente tabla, donde al sustituir los datos en esta tabla se pueden observar los grados de libertad, las sumas de cuadrados,
los cuadros de varianza y las F, donde en la tabla para valores críticos para F se buscan los puntos críticos. Como conclusiones tenemos que FA se acepta la hipótesis debido a que se comprobó que no existe diferencia en la resistencia del papel cuando es sometido al agua. FB se rechaza la hipótesis debido a la diferencia de las marcas de papel y uno suele tener más resistencia que otro. FAB se acepta la hipótesis ya que existe interacción en los factores debido a que el agua fluye en el papel debilitando la resistencia de este, pero varía según la marca de papel utilizada.